grabar. Los elementos de grupo 12 se encuentran 3, son los últimos del bloque D, el zinc, cadmio y mercurio. Ellos en general tengan baja punto de fusión. Notamos que el zinc para un metal es muy bajo, de solo 419, cadmio solo 321, entonces vamos hacia abajo en la familia y el punto de fusión se pone aún más bajo hasta que llegamos al mercurio, que se encuentra con un punto de fusión en negativo 39 grados Celsius, indicando que es un líquido a temperatura ambiente. Y es el único metal que se encuentra líquido en la temperatura ambiente y de verdad hay muy pocos elementos que se encuentran en estado líquido a la temperatura ambiental. Entonces aquí tenemos uno, el otro es el bromo diatómico. Ok, notamos que esos metales tengan la tendencia a formar iones de +2 y podemos notar el por qué. Si notamos su configuración electrónica, van a tener su capa 5D lleno, entonces ellos van a perder, bueno, puede ser el 3D, 4D o 5D, depende del metal, ¿verdad? Pero la subcapa D esté lleno, puede ser que tiene la capa F, su capa F o no, no importa. El NS también esté lleno y esos son los 2 electrones que ellos van a perder para formar sus iones +2. ¿Okay? Entonces, vamos a preguntarnos por qué es que el mercurio es un líquido a temperatura ambiental, muy interesante, muy diferente. Y es que la energía cinética de los electrones del orbital S del mercurio es energía cinética significativamente mayor que para átomos ligeros debido a su alto número atómico, lo que causa que su masa relativista sea mayor. ¿Okay? La masa relativista es igual a la masa cuando no está moviendo entre el raíz cuadrado sobre 1 menos su velocidad sobre la velocidad de luz cuadrado. Entonces, básicamente tenemos efectos relativísticos en el átomo. Esa es la masa cuando está estacionario, su velocidad y la velocidad de luz. ¿Okay? Entonces, notamos que dado que el mercurio se encuentra aquí en la tabla periódica, su masa es muy grande. Entonces su masa cuando no está moviendo es muy grande. Por lo tanto, la masa relativística es mayor que otros elementos. ¿Ok? Ok. Los radios orbitales se contraen y los electrones de valencia se comparten menos en el mar de electrones. Entonces, recordamos que los electrones de valencia son los que participan en cualquier tipo de enlace. En el caso de mercurio y los otros metales, cuando son puros y neutros, el tipo de enlace es los enlaces de metales. Entonces, son los enlaces de metales que están uniendo los átomos y normalmente vamos a formar un sólido, pero dado que en el mercurio los electrones de valencia están más cerca al núcleo, los radios orbitales se contraen, es decir, que tenemos más atracción entre los electrones de valencia y el núcleo de lo que es normal para un metal. Entonces, si el mercurio comparte menos su mar de electrones, sus fuerzas de enlace son menos fuertes. Entonces, en vez de un sólido, pueden formar un líquido. Entonces, cuando hacemos la comparación con el oro, dado que todos los electrones de mercurio están apareados, sus enlaces metálicos son más débiles. Entonces, aquí tenemos el oro, su vecino. Notamos que es todo igual, excepto que el oro tiene un electrón menos. Entonces, dado que ese tiene un electrón no apareado, este le da, como no tiene su capa lleno,
es más fácil para el oro formar enlaces metálicos, pero también podemos notar que el oro es uno de los metales más maleables. Entonces, aunque es un sólido, este sólido puede doblarse y es más flexible que otros sólidos. Entonces, anda más cerca a un líquido que otros metales. ¿Okay? Pero el mercurio, ya por tener todos los electrones apareados, sus enlaces metálicos son aún menos fuertes, entonces llega a ser un líquido a la temperatura ambiental. Okay. El zinc es un elemento muy importante. Su extracción en la minería se encuentra principalmente en la tierra como un sulfuro de zinc y este se oxida al óxido de zinc produciendo el dióxido de azufre gaseoso y el óxido de zinc se quema con carbono y el carbono es lo que se oxida a monóxido de carbono y produciendo la reducción de zinc 2 a zinc neutro. Y si estamos a muy alta temperatura, recordamos que el símbolo delta sobre la flecha indica que estamos calentando. Entonces, al principio tenemos un zinc gaseoso, obviamente la temperatura va a disminuir y obtenemos el zinc sólido puro. Notamos que en la extracción de zinc de la tierra estamos produciendo unos gases contaminantes, particularmente el monóxido de carbono. Ok, galvanizado, el zinc se utiliza principalmente como recubrimiento del hierro contra la corrosión. Recordamos que el zinc, aquí su potencial es de oxidación, es mayor que la potencial, y aquí tenemos la potencial de reducción del hierro. Entonces el zinc va a oxidar en lugar del hierro. El zinc tiene la tendencia de formar el óxido de zinc que se pasiva la superficie, es decir, que el óxido de zinc tiene una estructura muy densa que no permita que oxígeno y agua pasen por la capa de óxido de zinc y por lo tanto el hierro está protegido. Okay. Perdón. Y además de formar simplemente el óxido de zinc, cuando está expuesto el aire y al agua, tenemos este compuesto aquí que también forma la superficie. El ion zinc tiene una configuración electrónica de 10, por lo que hay energía de estabilización del campo cristalino. Es decir, que tenemos la subcapa D llena y por lo tanto una configuración electrónica especialmente estable. El cloruro de zinc se usa como fundente en soldadura blanda y como conservador de la madera. Entonces, complejos con zinc utilizan el zinc como un ácido de Lewis y tenemos una variedad amplia de ligandos que forman complejos con él. Y el óxido de zinc es el compuesto más importante. Se utiliza como pigmento blanco, como carga del caucho y como componente en diversos esmaltes y ungüentes antisépticos. Okay. Yo sé, química descriptiva no es la parte más interesante. Es como, oh, aquí es un uso y ya. Ok, mercurio. Típicamente en la Tierra se encuentra el mercurio como el sulfuro de mercurio 2. Aquí. Es un sólido que se encuentra en varias rocas. Este se quema con oxígeno, produciendo el mercurio al líquido y produciendo el dióxido de azufre gaseoso, muy parecido a la extracción y purificación del zinc. Entonces, el mercurio, porque lo queremos extraer y purificar, está utilizado en termómetros, perómetros, interruptores eléctricos y lámparas de arco. Y la amalgama dental contiene mercurio mezclado con uno o más de los metales de plata, estaño, cobre, y este está utilizado para tapar caries.
y el material es apropiado para este fin por varias razones. Entonces se expande ligeramente al formarse la amalgama, lo que ancla la obturación en el material circundante y no se fractura fácilmente sometido a las extremas presiones. Entonces cuando uno está masticando su comida, y tiene un coeficiente de expansión térmico bajo, por lo que en contacto con sustancias calientes no se hace que se expande y rompe el diente que lo redondea. Entonces puede tapar su caria y no tener miedo de tomar un cafecito, un té. ¿Okay? Notamos que ese amalgama, el mercurio es un líquido que forma enlaces metálicos. Entonces, la plata, estaño, cobre son metales que forman enlaces metálicos. Casi cualquier metal se disuelve fácilmente en el mercurio. Cuando agregamos más y más de un metal sólido, la amalgama se pone más y más sólido. ¿Okay? Porque ellos son miscibles. Se van a mezclar en cualquier proporción. ¿Okay? Algunos compuestos de mercurio que son importantes. El mercurio reacciona con el cloro para formar el cloruro de mercurio 2, que es un sólido soluble en el agua caliente sin disociarse. Entonces, es decir, que el sólido se disuelve, pero no separa en sus iones de mercurio 2 y cloruro. También ese es el mercurio 1, ¿ok? Tiene carga 2 positivo, pero tenemos 2 iones de mercurio. Entonces, cada ion tiene carga más 1. Y este puede realizar oxidación a mercurio 2 y reducción a la misma vez a mercurio líquido. ¿Ok? Entonces, ese es un tipo de reacción redox que ustedes habían estudiado en química general, en que tenemos la oxidación y reducción del mismo especie. Okay. Entonces, interesante. Y vamos a utilizar el mercurio en baterías compactas. Por ejemplo, tenemos una reacción en un electrodo, el zinc se oxide en una disolución básica. Tenemos la donación de electrones que están utilizados para la reducción de óxido de mercurio a mercurio líquido. Entonces, zinc pasa a zinc 2, mercurio 2 pasa a mercurio 0, produciendo más base. El zinc es uno de los metales más importantes para sistemas biológicos. Entonces, entre los elementos traza indispensables, solo el hierro es más importante que el zinc. El hierro obviamente está utilizado principalmente en la hemoglobina y mioglobina de la sangre para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. El zinc está utilizado en más de 200 enzimas en el sitio activo de la enzima. Entonces, una enzima es un catalizador biológico que está utilizado en literalmente miles, si no millones de reacciones en sus células en cada momento, en cada día de su vida. Entonces, sin la función enzimática, los seres vivos no pueden sobrevivir porque necesitamos muchas reacciones, se aceleran para mantener cada célula viva. ¿Okay? Entonces, la función más común para esas enzimas que utilizan el zinc es la hidrólisis, y las hidrolasas podemos notar la nomenclatura de una enzima típicamente termina con asa y el prefijo nos indica qué va a realizar. Entonces, si vamos a hacer hidrólisis, la clase de enzimas que realiza hidrólisis se llama hidrolasa. ¿Okay? O hidrol y asa. Esos contienen zinc y ellos van a catalizar hidrólisis de enlaces con el fósforo, oxígeno, fósforo, fósforo, oxígeno, carbono o carbono, oxígeno, carbono. Entonces hay un montón de compuestos que tiene es como un tipo de un éter, pero a veces con fósforo en vez de carbono.
y vamos a romper de un lado u otro con la introducción de agua. ¿Okay? Hidrólisis es romper un enlace utilizando agua como reactivo para formar nuevos enlaces. Ok, ¿por qué la vida está aprovechando del ion zinc en tantas enzimas? Entonces, el zinc es ampliamente disponible en el entorno. Funciona como un ácido de Lewis en las enzimas, entonces es muy útil. Entonces puede recibir electrones del sustrato, puede recibir electrones en coordinación para mantenerlo en la posición correcta. Entonces, perdón, los aminoácidos en el sitio activo de la enzima tienen grupos R, algunos son bases de Lewis y ellos pueden funcionar como ligandos hacia el zinc para mantenerlo en la posición y orientación correcta en el sitio activo. El zinc prefiere geometría tetraédrica y ese es muy incomún en otros metales. El zinc no tiene estabilización de campo cristalino de 10, entonces ciertos complejos pueden formarse con ángulos de enlace distintos a lo normal sin penalización energética. Es relativamente inerte a cambios de potenciales biológicos. Entonces, en el sistema biológico es improbable que el zinc 2 va a reducirse a zinc neutro y se puede realizar intercambio de ligandos muy rápido y este es muy importante en muchos mecanismos de reacciones enzimáticas. Además, los grupos SH que están encontrados en el aminoácido cisteína es un componente muy común en las enzimas, en el sitio activo. Entonces, normalmente el zinc se encuentra enlazado a la cisteína. Básicamente, el cisteína está funcionando como un ligando, pero otros metales ácidos blandos se unen con mayor preferencia, impidiendo que el zinc desempeñe su función. Entonces, vamos a ver ahorita de que el cadmio y mercurio, otros miembros de su familia, pueden sustituir el zinc en la acción enzimática porque ellos van a formar una interacción más fuerte con la cisteína que el zinc. Entonces, el mercurio es peligroso a causa de su presión de vapor relativamente alta, es decir, que se puede formar un vapor y el vapor entra a los pulmones tengan un montón de vesículos de sangre, entonces, y también son membranas semipermeables, entonces los pulmones son muy buenos conductores de cualquier material del entorno dentro del cuerpo. ¿Okay? Entonces, el mercurio, cuando forma un vapor, puede entrar por los pulmones, por lo tanto, tiene mejor acceso al cuerpo. Y una vez que entra al cuerpo y entra las celdas, está fácilmente absorbidos y retenidos por enlaces covalentes con varios grupos orgánicos y eventualmente entra en contacto con algunas enzimas y desplaza el zinc. ¿Okay? El cadmio también es tóxico por la misma razón, excepto que el cadmio no tiene la tendencia de formar un vapor, entonces no entra al cuerpo tan fácilmente. Básicamente hay que comer algo contaminado con el cadmio. Por lo tanto, no tenemos tanto ejemplos de personas enfermadas por cadmio que tenemos para ejemplos para el mercurio. Eso es todo para hoy. Por favor, utiliza el resto, las otras 2 horas de la clase para trabajar en su tercera tarea. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas? No, profe, todo claro. Ok, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Sí, ese es el plan, darle las 2 horas para trabajar en la tarea. Teóricamente, la tarea solo debe costar 2 horas para producir, entonces los tengo una hora. Estoy disponible por
correo y por Teams por cualquier duda.